Estaríamos ya en la clase número 6, correspondiente a la materia de mecanización agrícola, como ustedes saben. Y en base a lo que hemos visto en la última clase, pues vamos a ir tomando una pregunta por cada alumno, como eran pocas diapositivas, para que ustedes nos vayan explicando. Entonces, Anderson, dices que no escuchas. ¿Los demás me escuchan? ¿Todo está bien? Sí, hagan el pulgar así. Sí. A ver, habiliten las cámaras, los demás, por favor. Sí. Ya todos escuchan. Anderson, solo tú no escuchas. Creo que es tu internet o tu dispositivo. Revísalo bien. Aunque Yo sí anoche lo Inge, escucho, pero Inge. ayer, el día anterior, cuando fue el miércoles, creo que fue, Martes. igual hubo problemas así mismo con el otro ingeniero. Ya, por eso vuelve a ingresar, Anderson, si no me escuchas. HP, ¿quién es HP? Habilito la cámara. Yo, ya. Su tocayo. William, Yes. Ya ahorita la habilito, no sé cómo habilitarla. no creo ni eso. Oye, si ya en antes tenías habilitado, oye. Bueno, vamos avanzando. ¿Quién quiere dar primero? Jennifer, vamos. Pero de lo que yo me acuerde, de la clase anterior era que hablamos de los principios de la labranza, Ya, que decía que para eso teníamos que preparar primeramente el suelo ya, para que haya una buena aireación y humedad para la brotación de semillas, ya, y que también se debía considerar lo de la estructura del suelo, ya. porque podría haber compactación y no permite el crecimiento de las raíces y no hay porosidad para la aireación. Pues el principio de la preparación de los suelos es mantener una relación entre quién nomás. Entre luz, agua y ¿Quién va a viento crecer ahí? y semilla. Ahí las plantas, ¿no es cierto? La relación planta, suelo, agua, aire, hablábamos. Y luz. ¿Y luz no? Y obviamente luz también. ¿Sí? Ya, bien, Jennifer. Hoy sí ha leído, parece. Excelente. Listo. Siguiente. ¿Quién quiere continuar? Vamos, Kenia. A ver, hábleme, Kenia, de las características del suelo. Vamos en orden. Sobre las características del suelo que Ujú. afectan al crecimiento Sí, de las semillas. exactamente, las que afectan el crecimiento. Está lo que es la estructura del suelo, Ya, que es una de las que es principalmente que se necesita tener una buena estructura del suelo para así tener una buena siembra. ujú, También está lo que es la aireación del suelo. ya. Es importante para definir definir la fuerza de ¿Alguien me escucha? definir la fuerza de la Sí, labranza. También está lo que es la ¿Alguien me compactación. escucha? A ver, Zuli, ¿qué pasa, Zuli? Sí le están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Fuerte y claro. Ya cuando le pregunte a usted, ahí activa su audio. A ver, Kenia, continúe. Dice que también está lo que es la compactación, que esto muchas veces se da por las labranzas continuas. Ya, espéreme, ya se saltó. En la aireación, qué más veíamos? Que es sobre la que es importante para definir la fuerza de labranza. La fineza, no la fuerza. Es
fineza, a la fineza de labranza. Ujú. ¿Por qué ocurre ahí si es que tenemos una buena aireación? ¿Qué elementos interactúan ahí con las raíces y con la atmósfera? Con el suelo y la atmósfera, digamos. Mm, ¿Qué respiran y qué eliminan? el CO2 y oxígeno. Ya. ¿Respiran CO2 y eliminan oxígeno o es al revés? Al revés. Ah, ya. Listo, ya, continúe. Teníamos ahí los perfiles del suelo. ¿Se acuerdan de los perfiles? En los perfiles del suelo está lo que es el horizonte A, el Ya. horizonte B, el horizonte C, creo que era. El C. Y está lo C, Ya. ¿En dónde se desarrollan las semillas? en el horizonte A, Ya. donde En se el A, encuentra la materia sin dudar. orgánica. Sí, Sí, en el A. donde se encuentra la materia orgánica. Ya. Y en el horizonte B, ¿qué se desarrolla? Las raíces. Eso, ya basta, gracias, hasta ahí nomás. Bueno, repasar un poquito más. Listo, vamos, siguiente. Vamos, Anderson, a ver cuál está ahí, Brian. Sí, dije, dígame. Ya, a ver, Brian, continúame hablando de las características que afectan al suelo, a las que afectan al crecimiento. La compactación, Ya, ¿a qué se refería la compactación? cuando el suelo está muy rígido entre sí, cuando está muy duro para penetrar. Ya, Ya. También hablaba de la compactación por pastoreo, creo que era así. Era ya. hablaba del mucho tiempo que se tenía el ganado ahí en el suelo, también podría afectar ¿Qué el ocurre crecimiento. si tenemos mucho tránsito de maquinaria agrícola en ese suelo? No se podría hacer desmenuzarle bien el suelo, quedaría No. terrones. Cuando se compacta el suelo por mucho tránsito agrícola, ¿cómo se conoce eso? ¿Qué pasaba? ¿Qué se formaba? El pie de arado. Exacto. ¿Y qué es el pie de arado? Es cuando queda compacta el suelo, cuando limita la penetración ¿De qué? de las raíces. Eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una buena porosidad, no hay desarrollo de la raíz y por ende no hay buena oxigenación ni absorción de humedad. Ni de aire tampoco. Ajá. Ya, listo. ¿Y qué pasaba cuando había pastoreo sobre pisoteo de los animales? Corría el riesgo de quedar compacto el suelo. Ya, Había, ¿y qué alternativa dábamos para solucionar eso? ¿cómo sería ahí? Rotar los cultivos. La materia orgánica, el moho. No, lo que dijiste primero está bien. Rotar los cultivos. Exactamente, en la rotación de los cultivos teníamos ahí 5 ventajas al hacer la rotación de cultivos. ¿Te acuerdas qué nomás controlábamos? Con el moho, la agregación de la materia orgánica. Ya. ¿Qué más? Estiércol y los, ¿cómo se llama? No. ¿Qué controlábamos, digo? ¿Qué se presentan en los cultivos cuando hay así mucho problema o mal manejo? La humedad del suelo. No. Cuando yo tengo un cultivo establecido, ¿qué se presentan comienzan a comerse las plantas, las flores? ¿Cómo se conoce eso? Como plagas, las plagas. Eso, controlábamos las plagas y las enfermedades por la rotación de cultivos. ¿Qué más?
y ayudábamos a que el suelo sea más fértil. Ya, las tres. Una ¿Qué más? ayudaríamos a darle una rejuveneración al suelo. Ya, ¿qué eliminábamos también? ¿Un exceso de gasto en qué? ¿Perdón? ¿En qué nos ahorrábamos ahí haciendo una rotación de cultivos? En el... En qué nos ahorrábamos la rotación del cultivo. En costo de producción, en ahorrar dinero. ¿Pero en qué? En el abono, Exactamente, en fertilizantes. ¿En qué más? Pesticidas. ¿Sí? insecticidas. Exacto, en todo eso te vas a ahorrar. Ya, buena, Brian. Listo. Repasar un poquito más igual. A ver, vamos, María. Dígame. A ver, continúeme hablando de las características del suelo que afectan el crecimiento de las plantas. ¿Cuál falta? ¿De cuál está hablando Brian? ¿De los 5 que hay? No, de las características que afectan. La materia orgánica. Ya, También. exacto. ¿Qué sabe de la materia orgánica? Digamos que si la tenemos en un estado óptimo, aumenta la agregación y mejora en sí la estructura del suelo. Ya, muy bien. ¿Qué más hacíamos en el proceso de mecanización para incorporar? Materia orgánica, pues ya sean los, los abonos orgánicos a base de estiércol, Ya, el compost también. ya. ¿Y qué mejoramos al poner materia orgánica en el suelo? Mejoramos la ¿O qué estructura incrementamos? en sí. Ya, pero ¿qué Ah, incrementamos? la materia orgánica, los microorganismos. Eso, los microorganismos, la vida bacteriana incrementamos, ¿no es cierto? Ya, ahí había una recomendación de que podíamos poner nitrógeno. ¿Cuál era la cantidad de nitrógeno que podríamos recomendar para que se desintegre mejor la materia orgánica? Era de hasta 100, 80, 100, algo así. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿80, 100 qué? De nitrato, o sea, de nitrógeno por hectárea. ¿Pero qué, pues? Camionetas, Ah, quintales, kilogramos. ya, 80, 100 kilogramos por Kilogramos. hectárea, ¿no es cierto? Ya, bueno, importante eso, mantener. Otra más, ¿cuál más se acuerda? La última. Otra. Humedad. Ya, Humedad. sí, la humedad, sí, está bien. ¿Qué hacía la humedad? Ayudaba a que las raíces pues, se puedan penetrar en el, Ya, ya sería en el horizonte B. ya, pero antes de hacer la germinación de las raíces o de las plantas, nosotros hablábamos que si hay mucha humedad en ese suelo, ¿qué podríamos ver afectado en la maquinaria agrícola? ¿Se acuerda? ¿Qué problemas se podían presentar en la maquinaria agrícola? Cuando está muy húmedo el suelo, ¿qué ocurre? Cuando está muy húmedo se pone como muy, ¿cómo le digo? Como plástico. No, Eso, sí, plasticidad. plasticidad. Es, Exactamente. Ya, entonces, si hay mucha plasticidad, los implementos no agrícolas, pueden trabajar. exacto. ¿Y el tractor qué hace el tractor? Queda estancado, según. Exacto, incrementa la fuerza, ¿no es cierto? La potencia, porque va a patinar más. También, y claro, al incrementar la potencia va a dañar el motor. Ya, y se acuerda de una gráfica que veíamos ahí, cómo veíamos la cantidad de humedad. Ya, ¿Sí se acuerda? sí. Ya, ¿y cuál era la óptima? No tenía que estar ni muy seca ni muy mojada, digamos así, sino que entre húmeda, que caiga pocas gotas de agua puede ser. Ya, chévere. Muy bien, María, excelente.
Bueno, vamos continuando con Zuli. Zuli, hábleme de los objetivos de la preparación de los suelos. A ver, espérame. Ya, un objetivo era lo que estaba hablando María, algo de la humedad, que en sí la preparación del suelo ayuda a que como que se nivele la penetración de humedad o la retención de humedad. Ya, incrementa la capacidad de retener humedad. Sí, ese es un objetivo. También ayuda a remover el suelo para tener unas condiciones más buenas en sí. Para, como le dije, para el agua. Ya, ¿qué más? O sea, tenemos que proporcionar También una adecuada soltura por la remoción de la estructura, ¿no es cierto? sí, ¿Qué favorece? ¿A qué favorece eso? a la planta, a la semilla. Ya lo dijo, humedad una, ¿qué más? ¿A qué más vamos a El aire, Exacto, al aire, ¿a qué más? ¿Qué más a los necesita la nutrientes. semilla? ¿Qué más necesita la semilla para poder germinar? Los nutrientes. Tiene humedad, tiene aire, ¿qué más? ¿Cuál falta? El más importante. El oxígeno. ¿No? Ya en la Eh, aireación es el oxígeno ya. los nutrientes. ¿No? ¿Qué hace en Puerto Quito? Bastante. Cuando el sol está a mediodía. Calor. ¿Cómo es el término adecuado en vez de decir calor? Luz. La luz. Pero William, no es eso. La temperatura. Temperatura, exacto. Usted al remover la estructura del suelo va a favorecer las condiciones de temperatura, humedad y aireación. Son las tres cosas principales para favorecer la germinación de la planta. Listo, dígame otro Yeah. objetivo. Puede ayudar a controlar las malezas que se pueden encontrar en el cultivo, que puedan afectar al cultivo. Ya, muy bien. Otro más. Puede ayudar en sí a... ¿Le puedo apagar la cámara? Ya. También puede eliminar los insectos que no sean benéficos para la semilla. Ya, plagas. Exacto, al rato de hacer la preparación del suelo, puede ir acabando con las plagas, los huevos de las plagas, las larvas. Ya. ¿Y de qué dependía la buena germinación de las semillas? ¿Mande? ¿De qué dependía la buena germinación de las semillas? Si tenemos un suelo que son una labranza primaria, ¿qué debemos hacer para mejorar la germinación? ¿Cómo se llamaba ese objetivo? Era el tercero, creo. O segundo. El movimiento. Listo, gracias. Hasta ahí nomás, Zuli. Ya. Bueno, ¿cuál falta? William, está ahí, no se me esconda. A ver, hábleme de la cama de siembra óptima. Ya, la cama de siembra óptima es la que se realiza mediante labranza para tener un mejoramiento de desarrollo de la semilla que vamos a sembrar. Ya, ¿qué más? Es también incorporación de materia orgánica a los suelos para tener un suelo óptimo. Ya, ¿cuántas zonas tiene la cama de siembra? ¿Mande? ¿Cuántas zonas tenía la cama de siembra óptima? 3. ¿Cómo? 3 zonas, A, B y C. No, esos son los perfiles.
No le estoy diciendo la zona. No, eso no vi. La cama de siembra óptima tenía dos zonas. ¿Cuál era la primera? ¿Qué se desarrolla en el perfil A, ya que topó el perfil? El desarrollo de las raíces En primarias. en el perfil A se desarrollará la raíz. Sí, las que van por encimita. De ahí, Pero ya Kenia incluso habló de eso. no lo escuché, estaba mal el internet. ¿Qué se desarrolla en el perfil A? ¿Y en qué es rico? La materia orgánica, pues, de los microorganismos. Ya, Pues yo sí entonces, dije antes. ya, pero No estás ¿qué, bravo, no qué se, estás bravo, qué se cierto. desarrolla ahí? Los microorganismos que van a ayudar al crecimiento de las plantas. Yo sé que hay microorganismos ahí en el perfil A y en el perfil B también va a haber microorganismos, pero ¿qué se desarrolla en la primera capa? ¿O a quién va a favorecer? Cuando A usted la realiza semilla. una siembra. Exacto. Entonces la zona A sería la zona de semillas y la zona B sería la zona de. Raíces. Exactamente. Entonces la cama de siembra tiene dos zonas. La zona 1, que sería la zona de semillas, y la zona Semillas. 2, la zona de raíces. ¿Ya? No ha visto el Yo quise video, decir lo creo. mismo, creo que me confundí yo mismo. Ya, para que se desarrolle una buena planta o haya una buena germinación, ¿qué factores debemos nosotros considerar? Ya dije hace rato, Ya la temperatura, la humedad, ya, la materia orgánica, la oxigenación, ya, ¿cómo sería? el suelo, Aireación, aireación, que el ya, suelo no esté mullido, esté mullido o no esté mullido, que no esté mullido. seguro, Sí, porque, que esté mullido, que no tenga terror. obvio, ¿no Sí, es sí. cierto? Ah, Entonces Ya, vamos a un hacer el desmanojo. poquito de más lógica. Bueno, bien, William. ah, listo. ¿Quién falta? Ander, ¿estás ahí? Sí, Inge, pero estoy con un internet pésimo que se escucha al rato. A ver, háblame No sé tú si me escucha usted. de la zona de raíces. Era, o sea, dependía de, como, o sea, requiere menos movimiento, como quien dice, Ya, o sea, en relación a la semilla. Y debe tener una estructura granular bueno, y según el cultivo debe ser bastante profunda, de 25 a 30 centímetros. ya, Y el bueno. suelo no debe estar compactado. ¿Qué implemento utilizamos Y por lo para, general no, no se debe, o sea, se debe eliminar el pie de arado siempre. ya, con qué implemento podríamos eliminar el pie de arado? Es que depende, hay uno para la compactación, otro para ¿cómo es? Darle vuelta. Ese, Hablábamos de uno específico. ¿Te ahí, acuerdas cuando vimos los implementos? ¿Cuál era el implemento que servía para eliminar el pie de arado? ¿Te acuerdas? el vertedera, el disco, no sé, el subsolador. Subsolador, exacto. Ese es el adecuado para eliminar el pie de arado. Pero obviamente con una arada profunda de 25 a 30 centímetros, nosotros podemos estar corrigiendo igual problemas de compactación. Y eso va a favorecer el desarrollo de las raíces, ¿de acuerdo? Inge, ¿cuál es el prisma, Inge? Porque siempre hay que decir que hay que eliminar El prisma viene a ser el vértice, cómo va cortando el implemento, el disco o la vertedera. ¿Sí? Entonces eso viene a ser el prisma, conforme va penetrando
el arado, el prisma se va volteando o se va revirando en este caso. Pues eso quiere decir el prisma, o sea, el punto donde tiene contacto el implemento. ¿Sí? A ver, Anderson, digamos, perdón, ya, está bien Anderson. Andrés, Inge. Ya, Inge. tú no tuviste acceso a la última clase, pero háblame de 2 implementos que puedes utilizar en la labranza secundaria. En la labranza secundaria. ¿De cuál te acuerdas? Hasta en el examen les tomé, creo, en el cuestionario, digamos. Tome la última clase, mejor Inge. ¿No dices que no has podido ver? No, sí. Sí, ese PDF sí lo abrí, pero el video no. Ya, a ver, igual es facilito lo que te acabo de preguntar. Dime entonces, ¿en qué consiste el pie de arado? Nuevamente. ¿En qué consiste? Sí. O sea, consiste en remover la tierra en la superficie. No. ¿Qué es el pie de arado? No te digo cómo corregir el pie de arado. Ah, ya. Es una compactación que la raíz no va a poder crecer igualmente. Ya, ¿cómo Porque está ¿en qué rango más o menos se forma esa compactación? ¿En cuántos centímetros? de 0,20 a 0,30. No. Hablábamos que la compactación del pie de arado es una capa más o menos de 3 a 5 centímetros, ¿sí? Que se forma después de los 25 a 30 centímetros de profundidad que tú estás utilizando. Normalmente año tras año, si trabajan a la misma profundidad, tú vas a formar una capa de 3 a 4 centímetros. Y esa es la compactación que existe. Ahora, nuevamente, ¿qué implemento utilizarías para una labranza vertical? Labranza vertical. Ya dijeron por ahí uno. ¿Cuál sería el subsolador? Ya, ese es uno. Bueno, Sí, también uno parecido a ese. ¿Cuál otro? el de discos. No, el subsolador es totalmente diferente al de discos. A los demás que no están atentos ya les voy a preguntar. No me acuerdo. Ryan, ayúdale. Brian. Brian, ¿estás ahí? Bueno, el que le esté chateando a Brian, dígale que tiene 0 en su lección. Vamos a continuar con la clase, ¿sí? El día de hoy vamos a ver el trabajito de consulta que se les mandó y vamos a reforzar un poquito eso. Los que no han subido la tarea, pues ya tienen 0. Ya no permite más subidas, creo, el sistema. Hasta las 7 tenían. Eso está muy poquito tiempo. Como que muy poquito tiempo desde el miércoles. O sea, pero tenía que dejar hasta la medianoche. No, porque yo ya les doy y después me copian a mí mi tarea y no hay cómo. Bueno, vamos avanzando. El tractor agrícola, ¿sí? ¿Qué consultaron del tractor agrícola? A ver, ¿quién me puede decir? Brian, otra vez, a ti mismo. ¿Qué, Inge? Voy a buscar cómo es para decirle, pues. A ver, ¿qué te acuerdas o no hiciste a mano?
A mano le hice, pues. Ya, por eso, ¿qué te acuerdas del tractor de lo que consultaste? O sea que hay 3 tipos de tractor, o sea, los que me salieron ahí. Ujú. El tractor de oruga, No, el pero único eso que me bueno, esas son las clases. Ya, en sí, el Sí, pues. tractor es un medio, es una herramienta, ¿no es cierto?, que nos va a servir para mejorar la eficiencia en el alcance de terreno, en la extensión que nosotros queremos abarcar para mejorar las actividades agrícolas. Entonces nos va a aventajar el trabajo gracias a la potencia y velocidad y a la afinidad de acoplarse con múltiples implementos o herramientas para las diferentes labores. Entonces, ustedes saben que las unidades de potencia o la evolución de las fuerzas de potencia vienen desde que existen los antepasados, ¿no es cierto? Con las herramientas básicas, a medida que fue evolucionando ya con la domesticación de los animales, ya se utilizan los primeros arados y pues ahora ya con la mecanización agrícola ya tenemos el tractor. Entonces los objetivos son diferenciar las características que agrupan en clases o tipos a los diferentes tractores que tenemos hoy por hoy. Identificar las unidades básicas del tractor. También vamos a ver eso. Reconocer los sistemas que hacen posible el funcionamiento del tractor. Entonces, el tractor funciona gracias a ciertos sistemas. Y analizar las diferentes actividades en las que nosotros podemos emplear un tractor en las diferentes explotaciones agropecuarias. Entonces, ahí sí vamos a ver las clases de tractores. Tenemos las clases según la potencia. ¿Sí? ¿Todos consultaron esto? Ya, esta era la primera clasificación. Los tractores según la potencia se pueden dividir en tractores ligeros o livianos, que van a estar entre 25 a 60 horsepower, significa en inglés que quiere decir caballos de fuerza. ¿Sí? Caballos de... Entonces, esos serían los tractores livianos, mientras que los tractores medianos estarían entre 61 a 85 HPs, ¿sí? O caballos de poder también puede ser. Los tractores pesados están entre 86 a 145 HPs y los especiales que están sobre 146 a 350 HP. Entonces ustedes pueden ver ahí en la fotito, tenemos ahí en el lado izquierdo un tractor liviano, que son los más comunes que se utilizan así en las fincas agrícolas, y el de la derecha que ya vendría a ser un tractor ya más grande de doble tracción, que estaría en la categoría de medianos, entre 61 a 85 HP. En cambio, un tractor también puede ser pesado, como el de la foto de aquí, el de la foto izquierda, que es un tractor de 86 a 145 HPs, que es un tractor ya mucho más grande. Y mientras que un súper grande ya viene a ser el de la derecha, ¿sí? Es ya un tractor especial, entre 146 a 350 HP. De acuerdo al diseño, sí, también hay otra clasificación, y los tractores pueden ser cultivador, los que son de trocha ancha. ¿A qué se refiere la trocha? ¿Alguien que me pueda decir qué es la trocha? El callejón. Exacto, el ancho de la vía, ¿no es cierto? El ancho del camino, del callejón. Entonces, a eso se refiere la trocha. Entonces, un tractor cultivador es de trocha ancha, mientras que un tractor estándar viene a ser de trocha intermedia, o sea, un poco más angosto. El trabajo pesado en sí es en este tipo de tractor, vamos a ver los neumáticos que van a ser mucho más anchos, ¿sí? Versus un cultivador. Y diferenciando con el tractor especial, estos van a venir articulados ya con
con un sistema de doble tracción, o sea, ya son 4x4, e inclusive hay tractores con doble rueda trasera y incluso doble rueda delantera. Entonces, de acuerdo al diseño, podemos encontrar estas especificaciones. En cambio, de acuerdo al rodamiento, ¿sí? De acuerdo al rodamiento, vamos a tener tractores de ruedas a base de caucho o neumáticos, ¿sí? Tenemos los tractores de oruga, como vemos aquí, los que se utilizan para abrir los caminos. Esos ya tienen las orugas metálicas, ¿sí? Que tienen un acople continuo y es un sistema mecánico completo. Y también tenemos los tractores de aspas, que serían en este tipo, que ya muy poco se utilizan hoy en día. Sí, pero ¿Son a vapor o no? no, estos son igual un sistema de motores de combustión igual. Ya, entonces el tractor con cadenas o con oruga puede ser el mismo, ¿sí? Pero aquí lo han puesto de manera distinta, ¿sí? Entonces, nosotros podemos identificar estos tipos de tractores de acuerdo al rodamiento. Entonces, acuérdense, tenemos 3 clasificaciones, de acuerdo primero, de acuerdo a la potencia, ¿sí? Hay 4 clasificaciones, de acuerdo al diseño, ¿sí? Hay 2, y de acuerdo al rodamiento tenemos 3 o 4 que podríamos indicar. De acuerdo al tipo de motor, ¿sí? Podemos encontrar tractores a motor de gasolina, tractores con motor a diésel e inclusive tractores con motor a gas. Y por ahí alguien decía a vapor, que se refiere a muchos años atrás, por la combustión del carbón, pues obviamente el vapor llegaba por ciertos compartimentos o acoples, diríamos, y provocaba igualmente un movimiento de estos motores. Pero ya hoy en día ya no se encuentra fácilmente eso. Pues tenemos 3 clasificaciones de acuerdo al motor. Motor a gasolina, motor a diésel y a gas. Acuérdense. En lo que refiere a las unidades básicas del tractor, nosotros tenemos la unidad de potencia, unidad de transmisión y unidad de soporte, que también Estaba difícil encontrar. Que también debieron haber consultado, ¿no es cierto? Y la unidad de potencia consiste en sí... La toma de fuerza, dicen, también es una unidad. ¿Perdón? La toma de fuerza. ¿Cómo la toma de fuerza? El acople. Porque yo consulté las unidades de potencia y me salió la toma de fuerza, sistemas hidráulicos, potencia del tractor, esos sistemas del tractor. Sí, ya vamos a ir viendo eso más adelantito, ¿ya? Pero en sí, el tractor en sí va a dividirse en 3 unidades. La unidad de potencia, que va a ser básicamente referencia al motor. El motor es lo que da la potencia. La unidad de transmisión es lo que da la movilidad, la fuerza en sí. Y el soporte, que viene a ser ya el enganche, digamos así, a los diferentes implementos. Vamos a ver cómo se describe cada uno. En general, la unidad de potencia, como les decía, viene a ser el motor, que es el que va a proporcionar la energía necesaria para las diferentes actividades. Entonces tenemos ahí los motores básicos de combustión interna y ahí pues difiere en lo que es motores a gasolina y motores a diésel e inclusive a gas que hablaban también. Entonces esta es la parte más importante de los tractores. Un buen motor, de acuerdo al tamaño, acuérdense que había de diferentes numeraciones de HP y eso es lo que va a dar la potencia versus el tamaño. Tenemos la unidad de transmisión en sí, que corresponde a la caja de cambios. Entonces, este es lo que va a dar las diferentes velocidades mientras el tractor va trabajando por los terrenos.
Entonces, este transmite la potencia generada por el motor, la transmisión. ¿Sí? Entonces, las ruedas, la polea o la toma de fuerza más el sistema hidráulico se acoplan o se relacionan directamente con el sistema de transmisión o con la unidad de transmisión, perdón. Entonces, aquí vamos a encontrar el embrague, la caja de velocidades, el diferencial, ¿sí? Pues como vemos aquí, todos estos sistemas, todos estos engranes son los que van a trabajar para que funcione la unidad de transmisión adecuadamente. Y obviamente va a estar relacionado con el sistema hidráulico porque todo esto va a estar totalmente con un aceite, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar. Debido a las fuerzas que genera esto, va a darse un sistema de hidráulica para propulsar o trabajar con la fuerza adecuada en base a las poleas o las barras de tiro que se contemplan. Bueno, básicamente los que no tienen mucho conocimiento de mecánica, obviamente va a ser difícil comprender esto, pero en sí, para lo que es mecanización agrícola, tenemos que comprender primero lo que es las unidades, ¿sí? Y directamente no vamos a adentrarnos tanto en la parte de mecánica, porque obviamente hay muchas cosas que hay que estudiar primeramente para comprender mejor estos aspectos en lo que es la mecánica. Pero nosotros como técnicos debemos comprender que si nosotros tenemos un daño o una afectación en la unidad de transmisión, pues obviamente debemos acudir a un taller agrícola especializado para que nos ayuden solucionando este problema. Pues ya les comienza a sonar la caja de cambios, las marchas ya no quieren entrar bien, ya la potencia está disminuida. Todo eso va a indicar que hay un problema en esta unidad, ¿sí? Tenemos la otra unidad que sería la unidad de soporte, que es la que soporta el motor, que viene a ser básicamente el chasis, ¿no? Para los que entienden un poco más en el plano de mecánica. Entonces, el chasis viene a ser todo el sistema o todo el soporte donde se van a encontrar ubicados los diferentes sistemas, como es el de propulsión, el sistema de dirección o el de frenos. Pues sobre este soporte se van a ubicar los motores, el motor, la transmisión y todos los sistemas que disponga un tractor, ¿sí? En esta unidad, los elementos principales van a ser el bastidor, ¿sí?, que son estos, el puente delantero, ¿sí?, y el puente trasero, obviamente, que viene a ser ya la tracción que se da por la transmisión, ¿sí? En lo que refiere a los sistemas del tractor, simplemente les voy a enumerar porque difícilmente lo vamos a desarrollar aquí. Si nos metemos a hablar de mecánica, más bien vamos a confundirnos bastante. Y esto es solamente como para que tengan una referencia de los sistemas que componen un tractor. Ahora, si quieren profundizar un poco más, me dicen nomás y hacemos una tareita sobre esto. Ningún problema. ¿Sí? Veo que todos están con las cámaras apagadas, les voy a poner falta. Yo no, Inge. Inge, yo tengo apagado porque está mal internet. Ya. Los otros profesores no les exigen, conmigo yo sí les exijo. ¿Sí? Los sistemas del tractor son la transmisión, el sistema hidráulico, el sistema de dirección, el de rodaje, el de frenos y el de enganche. Entonces simplemente lo vamos a enumerar y básicamente, o sea, ya por lógica, si decimos transmisión, pues obviamente se refiere a la transmisión que estamos viendo en esta unidad, ¿no?, de transmisión, que es todo el sistema de transmisión, ¿sí?, que tenía que ver con el embrague, con la caja de cambios, todo eso es el sistema de transmisión. El sistema hidráulico van a ser todas las mangueritas que tenga el tractor, ¿sí?, y que mediante ciertas presiones o cierta fuerza va a trabajar los sistemas hidráulicos.
En cambio, el sistema de dirección, pues obviamente va a ser todo lo que refiere al volante, a las maniobras que se pueden realizar para dirigirse hacia los lugares que nosotros tenemos que adentrarnos para trabajar. El sistema de rodaje, obviamente, las palabras son lógicas, se refiere a las ruedas, ¿no? Si en este caso son de aspas, si son neumáticos, si son de cadena o de oruga, todo eso. El sistema de frenos, obviamente, para tener un buen desplazamiento y frenado, y el sistema de enganche prácticamente viene a ser donde se van a acoplar los diferentes implementos, ¿sí? Los rastrillos. Ahí hablaríamos, por ejemplo, del arado de disco, el arado de vertedera, las rastras, Optem, Tandem, el subsolador, todas las que vimos, ¿no es cierto? Y que incluso existen más que ya ustedes van a ir exponiendo en el transcurso de las siguientes clases. Las labores principales en las cuales se utilizan los tractores, pues como ustedes saben, es principalmente arrastrar los implementos para las labranzas, que ya vimos en unas clases anteriores. Ustedes ya conocen cuál pueden utilizar para las diferentes labranzas. Y de acuerdo a las topografías, ustedes van a ver qué tractor es el más aconsejable. Si es un tractor liviano, si es un mediano o si es un pesado, el que ustedes necesitan. Otra actividad es empujar los implementos, como les decía, o arrastrar, es casi lo mismo, ¿sí? Operar mecanismos de máquinas e implementos que realizan múltiples labores agrícolas, por ejemplo, las sembradoras y fertilizadoras, ¿sí? También se pueden acoplar a los mismos tractores. Una vez que ya tengamos bien adecuado el terreno por las labranzas, pues ustedes pueden alar un implemento como una sembradora y una fertilizadora que va haciendo todo el trabajo, o múltiples actividades. Operar máquinas con mecanismos hidráulicas, ¿sí? Ustedes pueden ver a veces en la zona de Valle Hermoso, María, ahí tienen los tractores que utilizan las fertilizadoras, ¿no es cierto?, que van con un tanque y en la parte de atrás se abren dos soportes verticales que tienen ahí los pivotes que van regando o produciendo una aspersión del fertilizante o del líquido que quieran ahí agregar en el cultivo. Y obviamente muchos para servir de medio de transporte, aunque eso casi diríamos que está en una mala utilización. Entonces, esto nada más, ¿sí?, de lo que es el tractor agrícola. Ya en la siguiente clase hablamos un poquito más de lo que es los sistemas, pero básicamente esto es lo que ustedes deben conocer para ustedes desarrollar técnicas o aconsejar a sus productores, a sus empresarios, diferentemente en la actividad en la que se encuentren. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Quién es el que está comprando boya ahí hablando de otras cosas en el chat? ¿Y A ver, cuándo nos va a dar los temas del Los auto? enrojos. ya en la siguiente clase ya les doy el tema para el auto, ya, para que vayan desarrollando ya sus diferentes consultas para que puedan exponer en base al implemento que les corresponda. Por ejemplo, yo les podría decir los implementos de las sembradoras, los implementos de fertilizadoras, los de cortes de pasto, todos esos para que ustedes vayan consultando y puedan seguir elaborando su autoinstruccional. Son 10 diapositivas nada más que deben presentar cada estudiante, ¿sí? Máximo 10 minutos, bien elaboradito. Van a subir 2 archivos, uno en PDF, que es todo el autoinstruccional, como siempre lo han hecho, con recomendaciones, conclusiones, y otro archivo que sería la presentación de PowerPoint. Con eso todos van defendiendo y ahí yo me convierto en un alumno y voy a escuchar y les voy a preguntar también. ¿Listo? El día de mañana hacemos un cuestionario de las 3 clases de la semana. Como ustedes ya saben y como han dado toditos lecciones y les ha ido bien en esta semana, entonces asimismo deben estar filitos para el día de mañana. Repasar los videos. Inge, ¿Qué tiempo va a Pero poner? sí va a dar tiempo. los foros no tienen 15 fecha minutos. límite. Facilitos. Solo fotos nomás les voy a poner. Así que Los repasar foros no desde hoy tienen día. fecha límite. Perdón. Los foros no tienen fecha límite.
La otra semana ya califico, así que ya vayan respondiendo. Son comentarios de ustedes. No quiero que se pongan ahí a investigar de internet todo lo que pueden sacar. Palabras de ustedes quiero. Quiero ver cómo desarrollan su... Todos los foros tenemos que hacer ya para la otra semana. Sí, son 2 foros simples. Sí. Así es. Revisen y van a ver que solo son fotos y qué recomendación ustedes pueden dar en base a la foto. Hablar, ¿Sí? hablar de... Listo, entonces quedamos así. Si no hay más preguntas, yo les agradezco su participación, su acogida, que tengan un bonito fin de semana. Repasen los videos, repasen las presentaciones para que vaya bien en el examen. La atención de Mario, tarea. ¿listo? Las tareas que estén atrasadas, obviamente, dependiendo del número de horas de atraso, tienen un porcentaje de desventaja en la calificación. Y ya saben que los que no cumplan y no ajusten el porcentaje, les espera campo. ¿Sí? Nos vemos el día martes y ya vemos cómo avanzamos. Estudien, por favor, toda la materia, que todo es acumulativo, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Una buena noche a todos. Igualmente. Buenas noches, pasen bien. Buenas